Hola, buenas, ¿nos estabais esperando? Espero que sí. Esperando y espero. Esto es una redundancia. Vamos a empezar otra vez. Hola, buenas. ¿Estabais aguardando a que llegáramos? Espero que sí. Esto ya es diferente. Átomos y Bits comienza esta semana con nuevos temas relacionados con la ciencia y con la tecnología. Como cada 7 días estamos por aquí para contaros pues todos esos asuntos fascinantes que nos ayudan a desentrañar un poquito más, aunque sea solo un ladrillo, pero un ladrillo más de la comprensión sobre el universo y sobre el ser humano. En Átomos y Bits, con la realización técnica de Esteban Novillo y con José Manuel Nieves, que nos va a contar a continuación todo lo bueno de lo interesante de estos asuntos. Y con Pedro Pablo May aquí en el micrófono. Arrancamos ya. Y además hoy nos vamos a poner muy literarios. Don José Manuel, ¿cómo estás? Hola, Pedro Pablo. Te veo ahí, te veo ahí Tema con una... rarito te traigo. Sí, no, pero te veo ahí con la pluma y el pergamino, dispuestos Sí, a hablarnos de uno de los grandes autores italianos de todos los tiempos, del amigo Dante sí. Alighieri, y su Divina Comedia, que ahí donde lo vemos, pues no es solamente un libro teológico, sino que hay una teoría ahora mismo que te dicen que lo que está describiendo es algo muy diferente y muy científico. Cuéntanos. A ver, he dudado, en traer este tema al programa, pero es que al final me ha parecido tan bonito. A ver, yo soy un gran admirador de Dante. La Divina Comedia es una obra cumbre de la literatura universal y si alguien no la ha leído, le recomiendo mucho que la lea, que se arme un poco de paciencia, ¿no? Porque está escrita, o sea, cada verso tiene una interpretación. Yo me acuerdo, yo la estudiaba en el colegio. Sí. Y me acuerdo que teníamos un libro muy gordo sobre la Divina Comedia, que son versos, está escrita en verso, y por cada página de la Divina Comedia había 5 de interpretación. Madre mía. Sí, bueno, es que es así, ¿eh? Porque, claro, Sí, sí, sí. hablan de O muchos sea, personajes que eran conocidos en entonces, su época y hoy no. en aquel momento me parecía, claro, imagínate, en el colegio eso era, vamos, era aburridísimo, ¿no? Pero más adelante me picó la curiosidad y lo cogí por mi cuenta y la verdad es que es impresionante. Bueno, la cuestión, sabes que la Divina Comedia se divide, es un viaje por el inframundo Mm. que hace Dante Alighieri, acompañada Por por Virgilio. Virgilio, por el poeta Virgilio, ¿no? El otro que le hace como de anfitrión y le va enseñando, pues primero el infierno, luego el purgatorio y luego el paraíso. Pero hoy nos vamos a quedar en el infierno. El infierno de Dante, que por cierto, en la puerta, en la entrada al infierno, estaba la frase que es maravillosa, que Buah, es es tremenda. abandonad toda esperanza vosotros que entráis. Más o menos lo que Toma. decimos al entrar a trabajar, vamos, una cosa parecida. Pues, bueno, pues casi, ¿no? Pero esto peor, ¿no? O sea, imagínate, así es como el infierno daba la bienvenida a las almas de los condenados, ¿no? No se podía decir de otra manera, ¿no? Y Dante, que era florentino del siglo XIV, esta divina comedia ya sabemos que tiene un valor alegórico, pero lo que nadie sospechaba era que estos versos del infierno, estamos hablando de la parte del infierno, pues también escondían un secreto científico, entre comillas, que nadie esperaba. Es decir, no deja de tener el valor teológico y espiritual que tiene toda la obra, pero tenía un secreto científico, y es que aparece pues lo que se ha interpretado como un tratado de física de impactos de objetos planetarios. Toma. O sea, estaba describiendo con el lenguaje de la época lo que es un impacto de un objeto extraterrestre. Vamos a ver, el descenso a los infiernos de Dante durante más de 5 siglos se ha visto en clave teológica. Mm. Ya te digo, una tragedia espiritual, un tránsito a través del destierro divino, en fin. Pero hay una nueva investigación que han hecho en la Universidad de Marshall, que dice que también es un experimento, este capítulo es un experimento mental de geofísica. Y es un estudio que no te creas que es el típico locuelo que lo ha hecho. Lo han presentado en la Asamblea General de 2026 de la Unión Europea de Geociencias en Anda. Viena. Lo acaban de presentar, ¿no? Y Sí. entonces, claro, en este estudio se dice que el diablo
que cuando la llegada del diablo, yo me gustaría que cuando termináramos esta sección todo el mundo se precipitara a leerlo, ¿no? Pues la llegada del diablo, o sea, el príncipe de las tinieblas no es una figura etérea y maligna, sino un impactador de alta velocidad, o sea, una roca del espacial, de un gigantesco asteroide que chocó contra el hemisferio sur de nuestro planeta. Mm. ¿Y qué hizo? Perforó la corteza hasta quedar alojado en el mismo núcleo de la Tierra. Claro, todavía hoy usamos el término dantesco para describir lo más horrible, los paisajes después de la batalla, las desgracias más espantosas, las catástrofes, da igual que sean naturales o provocadas por el hombre. Se utiliza eso como sinónimo de lugar horroroso y escalofriante, dantesco, ¿no? Sí. Entonces, claro, en el estudio, el autor lo que hace es invita a que nos fijemos en los datos que maneja la ciencia moderna. Y si tratas al Lucifer de Dante como un cuerpo externo, pues puede ser perfectamente, la descripción encaja pues con objetos parecidos a Oumuamua, ¿te acuerdas? Sí. Ese objeto con forma de puro que llegó en 2017, que era interestelar. Bueno, pues Dante concibió a Satanás como esto, como este impactador que llegó hasta el centro de la Tierra y ¿qué hace? Claro, cuando llega esta masa rocosa enorme, pues sigue pues, lo que sigue, y sabemos que eso es lo que pasa cuando llega un asteroide gordo, pues se produce un evento de extinción masiva. Es decir, este impacto dantesco, según este nuevo estudio, tiene un paralelismo enorme con el cráter de Chicxulub, que es el que dejó el meteorito que hace 66 millones de años acabó con los dinosaurios. ¿Qué me Eh, dices? Claro, acuérdate de que era un asteroide de unos 10 kilómetros de Sí, diámetro, sí. que liberó una energía igual a miles de millones de bombas atómicas, que alteró el clima global, que acabó con el 75% de la vida que había entonces y fue uno de los mayores episodios de extinción de toda la historia, ¿no? Ujú. Bueno, pues en el canto 34 del infierno, el infierno, las tres partes se dividen en cantos, ¿no? Y en el canto 34, Dante describe la reacción del planeta después de este impacto. Y dice textualmente, por miedo de él, del impactador, del diablo, de Lucifer, que aquí emergía, hizo del mar velo y vino a nuestro hemisferio, y quizá por huir de él dejó aquí este vacío. Claro, así no entendemos nada, pero esto, en esencia, es la descripción de un desplazamiento masivo de la corteza terrestre. Fíjate, el impacto del Satanás meteorito en el hemisferio sur obliga a la masa continental del hemisferio norte a retroceder. Entonces se forma por un lado el cráter del infierno, de arriba a abajo, y al mismo tiempo toda esa tierra desplazada por el impacto en el lado opuesto del planeta es empujada hacia arriba. ¿Y qué es lo que genera? Pues una elevación colosal, que es la montaña del purgatorio, que es la segunda parte de la obra de Dante. Y que puede hacer referencia también a alguna cordillera real, ¿o no? Pues no lo A lo sabemos, mejor los no lo, Apeninos. no- no lo sabemos, pero esta descripción que hace, claro, en su mente estaba pensando en una gigantesca roca que impacta la Tierra, entonces desplaza, impacta desde abajo, ¿no? Desde el hemisferio sur. Y Sí. entonces desplaza todo hacia arriba y en el hemisferio norte pues sale una montaña enorme, que ese es el purgatorio. Ujú. Y claro, para visualizar esto, pues imagínate lo que pasa cuando cae una gota de agua sobre un estanque. Hay un impacto que crea una especie de cráter en el agua, de ese impacto se levanta como un pico central que rebota hacia arriba, y en los grandes impactos de los cráteres que tenemos en la Luna, en Marte o aquí en la Tierra, ese pico central es una característica geológica fundamental. Sí, Es esa montaña que se eleva hacia arriba. Bueno, pues Dante la llamó purgatorio. ¿Vale? sí. Hay más, hay más. En la estructura del infierno, que la tenemos, yo animo a todos los oyentes que miren en el mapa del infierno de Sandro Botticelli, que es una obra maestra, pues está representado como una especie de embudo. ¿Vale? Como una especie de embudo que tiene 9 círculos. O sea, el infierno tiene 9 círculos. Y si lo miramos,
Y si lo miramos, esos famosos 9 círculos concéntricos del infierno de Dante no solamente son las gradas simbólicas donde los condenados sufrían todo tipo de castigos, sino que representan una descripción muy precisa de la morfología de las terrazas de muchos anillos que se encuentran en un gran porcentaje de las cuencas de impacto. Es decir, la estructura del infierno es la estructura de un cráter de impacto con sus terrazas. O sea, el cuadro se puede ver, Claro, además que además es un cuadro muy impresionante, como un además. cráter de un meteorito, como un cráter de un meteorito. Exacto. Fíjate, y esos cráteres con terrazas están presentes por todo el sistema solar. Ahí tenemos, no sé, en la luna Calisto de Júpiter hay uno que es prácticamente igual. O en la luna también hay alguno que es prácticamente igual. Tienen exactamente esa estructura de anillos concéntricos en escalón, ¿no? Sí. Creados porque se colapsa la corteza después de una colisión enorme, ¿no? Es decir, que Dante, de forma totalmente intuitiva, cartografió la física de estos objetos de velocidad terminal, la brecha que provocan en la corteza terrestre y qué es lo que pasa hasta que ese objeto alcanza el centro de gravedad del planeta en el medio. Y además lo advertía así. El Virgilio, que le guiaba en la visita, como te he dicho, le explica, cuando llegan al núcleo, que han llegado, fíjate bien lo que le dice Virgilio, al punto en el cual se atraen los pesos de todas partes. Caramba. O sea, es que visto así, claro, Sí. otra de las incógnitas que dice este nuevo estudio, no sabemos si cuando viene un meteorito, el meteorito en sí se desintegra del todo o sobrevive, o por lo menos algunas partes sobreviven, siempre es un misterio, ¿no? Hasta que se encuentran fragmentos. Bueno, pues la mayoría de los asteroides se vaporizan al instante debido a las temperaturas de fricción y debido al impacto. Pero hay excepciones y están documentadas. Tenemos, por ejemplo, en Namibia, hay un meteorito que cayó hace 80.000 años y tiene 60 toneladas de hierro y níquel. O sea, es el meteorito más grande de la Tierra intacto y no se vaporizó. Bueno, pues el Satanás de Dante, el meteorito Satanás de Dante, está modelado exactamente bajo ese mismo principio. Un impactador físico que no se vaporiza, que altera la arquitectura interna del planeta y que queda incrustado, como congelado en el centro. Fíjate. Es increíble, o sea, increíble, por eso he traído este tema, ahora lo entiendes, ¿no? Sí, sí, no, Claro, puede, es. puede, puede que este estudio, no sé, esté haciendo una interpretación muy espúrea, ¿no? Y que Dante no tuviera en su cabeza esto, pero si no la tuvo, tiene igualmente mérito de la genialidad de este hombre que supo imaginar algo que la ciencia iba a encontrar que es real muchos siglos después. O sea, ¿se adelantó Dante a la ciencia? A ver, estamos hablando del siglo XIV. Y en el siglo XIV estaba el dogma de Aristóteles, que decía que los cielos eran esferas perfectas e inmutables y los meteoros eran simples alteraciones de la atmósfera. Y de ahí sale la palabra meteorología, Ajá, así ¿vale? es. Claro, pero en fin, pues ahí tenemos, ¿no? Según los autores de este estudio, cuando Dante retrata la caída de este Satanás, el descenso de Satán a la tierra, y cuando lo observas como un impacto físico, ves los efectos devastadores que tiene, ¿no? Es decir, Dante, de alguna manera, ayudó a cambiar lo que es el paradigma de la geología. Mm, o sea, a reconocer que los cuerpos celestes pueden ser agentes físicos del cambio. Es decir, que de esferas inmutables nada, el cielo nos puede cambiar. Es decir, Dante descubrió que la realidad de los meteoritos más de 500 años antes de que la ciencia empezara siquiera a tenerlos en cuenta. Puede que él tuviera a lo mejor algún contacto con científicos de la época que estuvieran trabajando Es en que, es todo que, esto y que a es lo que, mejor. es que en esa época, ya te digo, la concepción Sí, de lo sí, no, que pero digo había oficial, arriba. no, no oficialmente, sino gente que estuviera trabajando en ello, que no hubieran publicado nada por temor a las consecuencias de persecuciones o algo, y que fuera una manera de contarlo también, ¿no? A lo mejor. Puede ser, pero vamos.
A mí la verdad es que es un tema que, no siendo del tipo de temas que tratamos en el programa normalmente, pues me ha parecido precioso, ¿no? De lo más atractivo para poder contar. Todo el mundo a leer a Dante. Dante o después hay que hacerlo porque la obra merece la pena. Y hay otro asunto también que nos interesa a día de hoy y que se refiere a una galaxia que nos es conocida más o menos, pero que es la nuestra, la Vía Láctea. Siempre nos hemos preguntado dónde están exactamente, cuáles son las fronteras, cuáles son los bordes de la Vía Láctea. Pues parece que estamos más cerca de conocerlo. Pues sí, efectivamente, es un estudio muy bonito. Ahora sí, volvemos al espacio, que es donde nosotros aquí en Atomos y Bits estamos realmente cómodos. Flotando, porque no tenemos el peso, no lo notamos. Efectivamente, ¿no? Entonces, pero claro, cuando hablamos de borde de la Vía Láctea, tenemos que explicar antes a qué nos referimos, ¿no? Yo me acuerdo que publiqué hace unos años un artículo que habían encontrado el auténtico borde de la Vía Láctea y estaba a casi 2 millones de años luz. Yo pensaba que era mi vecino. No, claro, 2 millones de años luz. Fíjate que la galaxia solo tiene 100.000 años luz. Sí, Y es. entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando no del borde donde terminan las estrellas, sino del borde donde está todo la masa, el halo de polvo, gigante de polvo, de materiales que rodean toda la galaxia, ¿vale? Eso es lo que llega hasta 1,9 millones de años luz. Sí. Pero de lo que hablamos hoy es del borde hasta donde hay estrellas y más allá ya no hay estrellas. Mm. Es decir, nos estamos refiriendo a ese borde, ¿no? Y es algo muy difícil de saber, pues por lo que hemos contado otras veces cuando hemos hablado de la Vía Láctea, que es muchísimo más fácil estudiar galaxias lejanas, que Sí. estén a millones de años luz, que estudiar la nuestra, ¿no? Porque estamos dentro de ella. Es decir, es como si quieres hacer el mapa de un bosque, pero desde dentro del bosque, sin poder salir de él. No sabes dónde están los contornos, dónde termina, qué forma tiene. Bueno, pues eso, igual, pues los científicos tienen que ingeniárselas de mil y un maneras para averiguar cosas sobre la forma, el tamaño, los bordes que tienen el disco de la Vía Láctea, ¿no? Que es la parte central, que es donde está la mayoría de las estrellas, ¿no? Sí. Es una tarea bastante trabajosa, ¿no? No es lo mismo que observar una galaxia desde fuera, que ves exactamente dónde empieza y dónde termina. Vale, pues a pesar de esta limitación, resulta que llevamos años, y lo hemos hablado a veces aquí, que se han ido descubriendo toda una serie de hitos sobre nuestra propia isla en el espacio, que es la Vía Láctea, ¿no? Mm. O sea, hemos fotografiado por primera vez al agujero negro central, Sagitario A, Sagitario, sí. un agujero supermasivo que tiene 4 millones de masas solares, enorme. Hemos descubierto que no es un disco plano el disco de la galaxia, sino que está doblado o alabado en sus extremos, es decir, hace como una ondulación. Y gracias a misiones como Gaia, de la cual hemos hablado muchas veces, hemos conseguido cartografiar la posición y el movimiento exacto de miles de millones de estrellas. Hemos podido hacer mapas en 3D de zonas de la galaxia bastante grandes y los más detallados hasta ahora. Es decir, aún así quedan un montón de cosas por resolver, ¿no? Pero Sí. precisamente el de dónde terminan los bordes dónde termina la galaxia era uno de ellos. Y eso es justo lo que acaban de descubrir un equipo de investigadores. ¿Y dónde está ese borde? Bueno, pues está justo, o sea, entendiendo borde, como te digo, como el límite exterior de la formación estelar, hasta donde se forman estrellas. Sí, el borde Y material, está, podríamos decir, más que sí, el polvo. y está a una distancia de entre 35.000 y 40.000 años luz del centro, lo cual cuadra bastante bien con una galaxia que tiene alrededor de 100.000 años luz de diámetro. O sea, del centro, pues casi la mitad, 40.000 años luz multiplicas por dos y son 80.000, que son casi los 100.000 que se estima que tiene, ¿no? Vale, decirlo es muy fácil, ¿no? Pero ¿cómo lo han hecho? O sea, conseguir llegar a esta cifra ha sido una hazaña. Y explico brevemente cómo han hecho, ¿no? Lo primero, estos investigadores analizaron la edad de más de 100.000 estrellas gigantes. ¿Cómo hicieron eso? Pues combinando.
las enormes cantidades de datos de distintos programas espaciales con las mediciones de Gaia, de este satélite europeo que te he dicho, que lleva años haciendo mapas con los movimientos precisos de casi 2.000 millones de estrellas. Vale, cuando cruzaron todos esos datos y los cruzaron con simulaciones de evolución de la galaxia, con todo lo que sabemos de la galaxia, de cómo evoluciona, pues puedes dar marcha atrás. Y de esta manera los científicos encuentran un patrón en la distribución de las estrellas. Encontraron un patrón. ¿Y cuál es ese patrón? Pues que el disco de formación estelar, o sea, la parte de la galaxia que sigue activa formando estrellas, ha sido una cuestión abierta de dónde termina. Y al mapear cómo cambian las edades de las estrellas a lo largo de ese disco, pues ahora por fin tenemos una respuesta. Es decir, lo han conseguido midiendo las edades de las estrellas. A ver, ¿por qué? Pues porque las galaxias espirales crecen de una manera muy concreta, que es de dentro a fuera. Es decir, cerca del núcleo, en el centro de las galaxias, es donde hay más gas y donde hay más polvo. La formación estelar empieza antes, cuando la galaxia es muy joven. Por lo tanto, las estrellas que están allí son más antiguas, ¿vale? Eso por lógica. Y a medida que nos alejamos del centro, pues ese material se va dispersando y las estrellas son cada vez más jóvenes, es decir, cuanto más lejos del centro están, son cada vez más jóvenes. Teniéndose en Sin cuenta, embargo, el Sol es una estrella joven, porque estamos en los claro, arrabales. exactamente, pero hay un pero, que desde hace mucho tiempo los astrónomos llevan observando que cuando llegan a esa frontera, llamémosla así, de 40.000 años luz, desde el centro, se invierte la tendencia otra vez. Es decir, vuelve a haber otra vez estrellas más viejas, mucho más viejas, otra vez, como en la parte central. Y según avanzamos hacia el vacío exterior, más viejas son todavía. Es decir, en una gráfica que relaciona la edad de la distancia sería como una U, una especie de U, ¿no? En el centro están las más antiguas, se van haciendo más jóvenes, más jóvenes, más jóvenes, hasta un punto en que vuelven a ser más viejas. ¿Cómo es esto posible? Ese es el punto de inflexión, ¿no? Bueno, pues eso, ese punto donde vuelven a ser más viejas, es, digamos, el punto de inflexión exacto de nuestra galaxia. Ahí es donde se termina la creación de nuevas estrellas. ¿Y por qué hay más estrellas tan viejas más allá de ese punto? Porque son estrellas que han nacido cerca del centro y que han migrado hasta allí como pues a caballo de los brazos espirales de la galaxia que van girando. Es un fenómeno que se llama migración radial. Es decir, las estrellas que viven fuera fueron expulsadas poco a poco, cada vez más lejos, a caballo de los brazos espirales de la galaxia que las van moviendo. Es decir, tenemos el borde de la galaxia en esos 40.000 años, hasta donde se crean estrellas y donde se termina la creación de estrellas nuevas y empiezan otra vez las viejas que vienen del centro a caballo de los brazos espirales, es el final. Ese es el borde de la galaxia. O Pero sea, no entiendo muy bien por qué solo las estrellas viejas se desplazan hacia los bordes y no también las más jóvenes. a ver, es que estas estrellas más, pues es muy fácil. Como es un viaje muy lento, solamente las estrellas más antiguas han tenido el tiempo para llegar tan lejos. Es Mm, decir, ese movimiento afecta a todas, pero las que ves más lejos son las que llevan más tiempo viajando. Si llevan más tiempo viajando, quiere decir que son de las primeras que se hicieron. Y si ya, son de las primeras que se hicieron, son las más viejas. vale. Claro, es que ya te digo que las cosas muchas veces no son evidentes, pero siguen una lógica que es implacable. Ujú. Es decir, tienes muchas estrellas viejas al principio y esas estrellas viejas, según se van formando los brazos espirales, muchas de ellas pues se van abriendo, digamos, se van alejando del centro a bordo de estos brazos espirales. Pero mientras tanto, en las zonas donde hay menos densidad de materia se van creando estrellas jóvenes. Y estas galaxias, estas estrellas viejas, siguen alejándose y alejándose. Y llega un punto en que llegas a la frontera donde ya no se fabrican más estrellas, pero más allá están las únicas estrellas que han vivido el tiempo suficiente como para llegar hasta ahí. Vale. Ahora,
No sé si lo has Sí, sí, entendido sí, sí, bien. ya lo he pillado, ya lo he pillado. Sí, Vale, es un pues, viaje pues bonito. entonces, claro, esas estrellas que tuvieron que formarse en el propio disco y resulta que después no son estrellas que se hayan esparcido porque ha habido un impacto ni nada, sino que han seguido ese lento, lentísimo viaje desde el centro, en el origen de la propia galaxia y de los brazos espirales, poco a poco, hasta colocarse en las regiones externas, que es donde están ahora. Bueno, pues ahí, justamente donde terminan las estrellas jóvenes y vuelven a aparecer las viejas, que llegaron hasta allí y no nacieron allí, es justo ese el borde real de nuestra galaxia. Han hecho falta pues como 60 años para darse cuenta de esto, ¿eh? Más vale tarde que nunca. Vamos a bajar, vamos a volver desde los extremos de la galaxia, desde los bordes de la galaxia, nuevamente hasta nuestro planeta, porque tenemos nuestra sección de tecnología y hoy con un reloj digital, con un dispositivo curioso, interesante, con sus pros y con sus contras como todos, es el Huawei Watch Fit 5 Pro, por supuesto. Pro. Ahora si te das cuenta que todos los dispositivos tienen que ser Pro, porque si Bueno, no... hay dos modelos, uno normal y otro Pro. Sí, sí, pero el que mola Y siempre es el Pro. O sea, de sí, hecho, bueno, Atomos y Bits le vamos a cambiar el nombre y va a ser Atomos y Bits Pro a partir de ahora el me programa. parece muy bien, me parece muy bien. Cuéntanos. Pues vamos a ver, es un relojito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un reloj de Huawei que se llama Watch Fit 5 Pro y que, bueno, es espectacular, es espectacular. Sí. Vamos a ver, es una serie, la del Watch Fit, que ha tenido y tiene muchísimo éxito, ¿no? Y el anterior modelo del Fit, que era el Fit 4, se vendieron más de 2 millones de unidades. O sea, no te digo más. Y En España, 2 millones. no, no, a nivel A global. nivel global. Y en España, la locura que se desató fue tal que este aparato experimentó un crecimiento de, ¿sabes cuánto? En términos porcentuales, No, sorpréndeme. 681% más, Arrea. justo en el segmento de relojes, Sí, sí. ¿vale? O sea, es así, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un diseño que mm, al principio parece muy simple, te engaña, pero no hay que dejarse engañar. Tiene varios colores y la versión blanca, que es la que he probado yo, además tiene un secreto, que tiene un recubrimiento exclusivo, que es una aleación de aluminio que se somete a descargas pequeñas eléctricas y tiene un acabado final cerámico de alta resistencia. Es decir, la carcasa es un 100% más dura y un 15% más difícil de rayar que el aluminio tradicional. Ya. O sea, tú parece que es muy delicadito, pero soporta los golpes que quieras, ¿no? Y luego tiene un cristal, la pantalla es un cristal zafiro de 2,5 dimensiones, que son un 80% por zafiro, que es lo más duro que tenemos, ¿no? Y tiene un peso súper contenido, y la pantalla es de 1,92 pulgadas, que es más grande, el modelo Pro es de 1,92 pulgadas, ¿no? Y no tiene biseles, es decir, el campo de visión es enorme, ¿no? Y la calidad de esa pantalla resulta que es una AMOLED que pasa eh, a un consumo de 1 hercio en el modo Always On, ese que está la pantalla siempre encendida, Sí. 1 hercio. Ahorra batería de una manera bestial, ¿no? Y puede pasar, cuando es necesario, a más de 3000 nits de brillo máximo. Es decir, que se ve Aunque perfectamente, estés ¿no? en la playa. Claro, estés donde estés. Pero, a ver, qué es lo que hace este, ¿no? Bueno, pues aparte de que tiene, me parece que son casi 200 modos de deporte distintos, que es una barbaridad. Huawei ha introducido una cosa que se llaman mini workouts, que son como mini entrenamientos, ¿no? Que sí, están pensados para luchar contra el sedentarismo, que sabes que nos pasamos demasiado tiempo sentados y tenemos un reloj que nos impulsa a movernos, dándonos unos ejercicios súper sencillos que duran entre 1 y 5 minutos
y que te dicen que llevas mucho tiempo parado, ¿no? Y no te estoy diciendo de que de repente te tengas que poder poner a hacer flexiones o a sudar, que va, son ejercicios mucho más simples como movimientos de muñeca, movimientos de cuello, activación de movimientos de los dedos de los pies. O sea, son cosas muy sencillas ¿Te que avisa el te reloj? ayudan. ¿Te avisa el reloj de Sí, que los sí, hagas? te avisa, claro que te avisa. Esa es la cosa, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, pues eso, que yo Mm, la Bueno. verdad es que al principio me parecía una tontería, pues me he sorprendido a mí mismo haciendo esas cosas, o sea, girando el cuello, mover las piernas para reactivar la circulación, cosas así, ¿no? O sea, al principio ya te digo, te parece raro que sea el reloj te ordene que te levantes, ¿no? Pero yo, bueno, a los segundo o tercer día de prueba digo, voy a probar a ver qué tal. Bueno, pues me encontré, y además las instrucciones te las da como un osito panda, que es muy simpático. Parece una cosa como de niños, ¿no? Sí. Pero, macho, pues te aseguro que yo, que desde niño ya tengo muy poco, pues estaba ya ahí aliviando la tensión cervical después de horas sentado frente a los... Y son cositas muy fáciles que te vienen muy bien y que son muy saludables, ¿no? Pero claro, si tenemos en la parte de sensores, pues hay un nuevo tipo de sensores que ha cambiado mucho con respecto al 4, ¿no? En la parte de atrás tienes 4 LEDs con fotodetectores y tienes una precisión enorme en la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, etcétera, etcétera. Y el modelo Pro tiene una certificación de categoría 2 de la Comunidad Europea. Es decir, es capaz de realizar electrocardiogramas, medir la rigidez de las arterias, detectar arritmias por onda de pulso y ¿El todo en tiempo teléfono es real, capaz de ¿no? hacer todo eso? El reloj, Vamos, el reloj. Caramba. el reloj analiza tu sueño, te detecta interrupciones de respiración, las apneas de sueño, tiene un modo siestas que distingue entre si estás haciendo un descanso de verdad reparador o si estás en ese letargo de después de comer que te levantas más cansado de lo que te habías echado. Sí. ¿Sabes? Bueno, en fin, temperatura corporal, temperatura de la piel y ya te digo, para deportes tienes infinitas posibilidades. Y han incorporado una que me ha llamado la atención porque no es común verla, que es el golf. Los golfistas tienen un modo campo que incluye los mapas de los más importantes campos que hay en un montón de países, Ujú. te dice en el punto en el que estás, gracias al GPS, cuál sería el palo más adecuado, la distancia que tienes a la bandera, te calcula la velocidad del viento, y Y imagínate, juega es ya decir, por ti, y ya juega por ti, no, ¿no? no, Es que. pero claro, pero imagínate que te da toda esa información solamente mirando al reloj. Entonces tú eliges el palo, el que te dé la gana, sabes el viento por dónde viene, sabes no sé qué, y solamente mirando al reloj y haces tu tiro, ¿no? Y bueno, para los que para los que se meten debajo del agua, pues este se puede sumergir hasta 40 metros, Eso es ¿no? muy profundo. Y si lo que eres es que te gusta ir en bici, pues hay una detección, un nuevo detector de caídas que es súper precisa, que pone en marcha una alarma, que al contacto que tú quieras o a las autoridades o a emergencias transmiten tu posición exacta y además no te quedas incomunicado, porque este bicho tiene 10 días de batería, de autonomía. Está bien. Oye, Eh, ¿para en- las artes marciales te dice dónde tienes que golpear o no? Eso me interesa. Pues no, todavía no, todavía no. Le damos una idea En a fin, Huawei. pues imagínate, ¿no? Todo esto, claro, Tiene un precio. pues no, no, claro, tiene un precio, ¿no? El precio es que tienes dos modelos, como te he dicho. El modelo normal cuesta 199 euros, que es bastante menos de lo que te cuesta, por ejemplo, el reloj de Apple, el Apple Watch, que está cerca de los 400 euros. Y el modelo Pro, que es el que tiene que tiene más cosas, te cuesta 299 euros. ¿Merece la pena? Pues a ver, si buscas un reloj que sea resistente, que aguante a todo, que
que las mediciones de salud sean absolutamente exactas, pues es uno de los mejores relojes que hay. Eh, Uno de los mejores porque yo creo todavía que el mejor sigue siendo el de Apple, ¿no? Algún día bueno, cuando hablemos del nuevo modelo te explicaré por qué, ¿no? Vale. Pero yo he estado ya te digo, he estado probándolo y este reloj ha conseguido lo que ningún otro de los que yo había probado, ¿eh? Está Pues enamorado. que me ponga a hacer ejercicios con el panda ese que sale en la pantalla. Ay, claro, claro, el Kung Fu Panda, es Kung Fu Panda. Kung Fu Vale. Panda, sí. Muy bien, pues nos quedamos con el Huawei Watch Fit 5 Pro para cerrar nuestro Automotive de esta semana. Gracias, José Manuel. José Manuel Nieves, como siempre, nos Muy bien. cuenta todas estas novedades. Nos vemos la semana que viene. Claro que sí. Gracias a ti. Con Esteban Novillo en la realización técnica. Saludos de Pedro Pablo May. Volvemos en 7 días.